En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la entrada de carga en puertos V8, tipo V8. Sabemos que hay otra tipo de entrada que es tipo C, pero vamos a hablar acá, nos vamos a enfocar en lo que es V8. Vamos a entonces a dibujar las líneas que están relacionadas en el proceso de carga en un puerto de carga V8 o pin de carga, lo que es V8. Ahí me disculpan, pues no soy tan bueno dibujando, pero vamos a hacer lo mejor posible de que nos comprendan un poquito acá al analizar estas líneas que están relacionadas en lo que es la carga o cómo es que mi celular alimenta lo que es la batería. Entonces vamos a encontrar 5 líneas, por lo general encontramos en un puerto de carga V8 5 líneas. Podemos encontrar acá 7 a veces, pero estas líneas únicamente están ahí como para ayudar a sujetar lo que es el pin de carga, ayudarlo a sostener. Entonces tenemos acá una línea que es la VBus, tenemos datos negativos, datos positivos, una línea de ID, identificación, y GND, o más conocida como tierra. Vamos a tener acá un circuito integrado que es más conocido como un OVP. ¿Qué quiere decir OVP? OVP es un sobreprotector de voltaje o de tensión de la línea. Esta línea de VBus, en esta línea vamos a encontrar 5 voltios, que son los que me está enviando el cargador cuando conectamos el cargador o cuando vamos a cargar nuestro celular. Aquí encontramos 5 voltios. Acá vamos a tener varios componentes involucrados, pero ahorita vamos a hablar cómo vamos a hacer seguimiento a las líneas. Acá vamos a tener varios circuitos involucrados, pues vamos a tener un condensador que está en paralelo. Paralelo quiere decir que un pad está conectado a la línea positiva y el otro pad está conectado a tierra o GND. Acá encontramos los 5 voltios en esta línea del cargador. Cuando conectamos el cargador encontramos los 5 voltios en esta línea. En este condensador igual vamos a encontrar 5 voltios. Acá ya en su salida también vamos a encontrar otros componentes relacionados a lo que es el proceso de carga, como condensadores, un diodo, otra bobina. Acá vamos a tener entonces 5 voltios. Si tenemos acá en la entrada 5 voltios, acá en su salida también vamos a tener 5 voltios. Entonces, como les digo, este circuito integrado, este OVP, está ahí para proteger la línea, para proteger si hay una sobretensión aquí. Este circuito lo que hace es se destruye o se explota. Este OVP, ejemplo, puede estar diseñado para dejar pasar acá 10 voltios. Y si acá en esta línea hay una sobrecarga, se eleva el voltaje, se eleva la tensión a 12 voltios, entonces el OVP se destruye, se explota, ya no deja pasar. Y lo que hace es bloquear acá en su salida y proteger a otros circuitos integrados que están relacionados con lo que es la carga, el proceso de carga. Acá tenemos otro circuito integrado que es más conocido como IFPMI.
es un IFPMI. Por lo general siempre nos vamos a encontrar con este circuito. Este es un circuito integrado IFPMI, o simplemente encontramos un regulador de carga que únicamente regula la tensión de lo que le llegan acá los 5 voltios, lo regula para sacar ya lo que es lo que necesita la batería para ser alimentada, que son por lo general 4.2 voltios. Entonces nos vamos a topar acá con IFPMI. ¿Qué quiere decir IFPMI? Que este circuito va a estar aquí configurado o diseñado para suministrar más voltajes o para alimentar más componentes en su tarjeta, en una tarjeta del celular. Entonces, si encontramos en un esquemático IF, ya quiere decir que IF es un circuito integrado para suministrar lo que es varias salidas de tensión. IF, pues sabemos que IF significa frecuencia intermedia, quiere decir pues que alimenta a más componentes relacionados o están ahí sacando líneas para alimentar a otros circuitos o periféricos. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos en su salida otra línea. Esta línea ya la encontramos en un plano esquemático como VBAT. En esta línea ya vamos a encontrar un voltaje ya regulado de acá del IFPMI de 4.2 voltios. Acá ya sale, obviamente igual vamos a tener otros componentes aquí colgados a esa línea como condensadores para que estabilicen la línea, y pues ya vamos a tener acá el conector de la batería donde nos pueden llegar los 4.2 voltios que ya sirven para alimentar a lo que es la batería. Acá, si nosotros nos vamos a medir con el multímetro en la función de voltaje, en algunos equipos vamos a conseguir lo que es el voltaje 4.2, en otros equipos no vamos a conseguir aquí el voltaje. Eso no quiere decir que esto esté mal, que esta línea esté mal. Simplemente es que hay equipos que tienen diferentes CPU o procesadores. Entonces acá tenemos otro circuito integrado involucrado en lo que es la carga. Este es el CPU o procesador. Este CPU, hay diferentes tipos de CPU o procesador, el cual hay LMTK, Qualcomm, HiSilicon, Snapdragon, entonces, y así varios circuitos integrados. Entonces cada equipo puede tener diferentes tipos de procesador, y dependiendo el procesador es como está acá configurada lo que es en lo que es la carga, el proceso de carga. Vamos a encontrar el voltaje o no vamos a encontrar nada, simplemente es que cuando conectamos la batería, ahí es donde ya empieza a trabajar o empieza a enviar unas líneas de comunicación que tenemos acá, que vamos a encontrar también que es DH, y otra línea de identificación acá en el puerto de carga en el conector de la batería. Entonces, como estas líneas son líneas de comunicación que se comunican con el circuito integrado cuando se conecta la batería, entonces ahí ya podemos mirar lo que es el voltaje o la tensión que nos llega para poder alimentar a lo que es la batería. Listo, ahí pues lo más básico, pues hay unos pasos para que identifiquemos más o menos lo que es la línea de
DV-Bus o la línea de alimentación, una línea principal. Acá tenemos entonces también relacionadas lo que es la línea de datos positivo y las líneas de datos negativo. ¿Qué hacen estas líneas? Estas líneas van directamente acá al IFPMI, al circuito integrado regulador de carga que suministra o el que regula el voltaje, la entrada de 5 voltios. Llegan estas líneas directamente acá, o como les digo, puede haber diferentes configuraciones dependiendo el tipo de procesador. Ejemplo, pueden llegar acá estas líneas directamente acá al IFPMI y también pueden comunicarse con el CPU. Vamos a tener entonces estas líneas que van a ir acá al CPU o también directamente al circuito integrado y aquí desviarse al CPU. Acá siempre vamos a encontrar en estas líneas lo que es una resistencia y un diodo. En estas líneas siempre encontramos esa resistencia en serie y el diodo en paralelo. Si, ejemplo, nosotros acá en esta línea tenemos estas líneas, si medimos en la función de diodo con nuestro multímetro, con la punta positiva a tierra y con la negativa medimos la línea, aquí hay un rango de 350 milivolts a 700 milivolts. Eso es un voltaje referencial. Es un voltaje referencial que vamos a encontrar en estas líneas. Si nosotros ya encontramos menos de 350, ejemplo 180, podríamos decir que aquí hay una fuga, que esta resistencia o este diodo más que todo, se pone en corto y ya me hace que se me baje la línea. Si, ejemplo, encontramos más 900 milivolts, puede ser esa resistencia la que se dañó, se fisuró, por eso se eleva el voltaje. Esta resistencia, como está en serie, por eso se eleva, porque pues va directamente acá al circuito integrado, entonces eleva la resistencia. Entonces tengamos en cuenta eso cuando midamos estas líneas de datos positiva y líneas de datos negativa. Como vuelvo y repito, pueden ir directamente al circuito integrado, regulador de carga, o también desvían para acá al CPU, y si no tienen acá la resistencia ni el diodo, pues lo pueden tener acá antes de llegar al CPU. Ahí es lo más básico entonces de saber cómo están estructuradas estas líneas. Tenemos esta línea de ID, esta línea también va directamente acá al circuito integrado de carga. Esta línea nos sirve para lo que es para identificar cuando nosotros conectamos un OTG, un cable OTG, para conectar una memoria USB directamente para mirar a lo que es en nuestro celular. Acá esta línea, ¿cuándo se activa? Cuando nosotros conectamos el OTG tiene una configuración o una línea que está a tierra, y lo que hace es poner en corto o circuitea la línea, la cierra, la pone en corto o la pone a tierra para que el IFPMI envíe por acá los 5 voltios o una tensión, envía una tensión, un voltaje para alimentar a lo que es la memoria para poder nosotros mirar en el celular o reproducir música o cualquier
cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer, de sacar información de lo que es una memoria USB. Entonces acá no es que va a llegar acá una tensión, sino que el circuito de carga es el que envía el voltaje o la tensión por la línea. De acá viajan hacia el pin de carga, se puede decir. Acá les quiero compartir algo que a veces nosotros cambiamos el puerto de carga y no nos carga. Hay muchas veces que por la calor esta línea se aterriza, se va a tierra, entonces llegan los 5 voltios acá por la línea V-Bus, pero como esta línea está para recibir 5 voltios o, pues ejemplo, el voltaje que necesite para alimentar a la memoria USB por el cable OTG, entonces no nos va a cargar el equipo. O hay muchas veces que nosotros el estaño, las bolitas se hacen o se están juntando acá en estas dos líneas. Como esta línea va cerca a tierra, se puede unir cuando nosotros conectamos el cargador y eso también me da una falla de carga. ¿Listo? Entonces ahí tenemos pues más o menos lo más básico, cómo está estructurada lo que es el proceso de carga. Entonces ya sabemos que esto trabaja en conjunto, que tenemos la línea V-Bus, que es por donde nos llegan los 5 voltios. Tenemos datos positivos, datos negativos. Estas líneas, como les digo, van directamente al circuito de carga o también se desvían al CPU para validar o para gestionar lo que es la carga rápida o gestionar o comunicar o para que se comunique el CPU con el regulador de carga. ¿Listo? Aquí hay un viaje de datos para que ellos estén comunicando para que me habilite un protocolo de carga. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos lo que es el proceso de carga. Ahí les comparto este paso a paso. Ahí me disculpan pues los garabatos, no soy tan bueno dibujando, pero como les digo, pues ahí trato de comunicarles o compartirles un poquito para las personas que no tienen claro cómo es que trabaja este proceso de carga y que no nos confiemos de únicamente pues del voltaje, que si ya hay 5 voltios pues midiendo ahí ya el equipo me va a cargar. No, ya sabemos que también tiene relación las líneas de datos positivas y la línea de datos negativa. Listo, entonces les agradezco mucho, espero pues que esto sea un poquito de ayuda, ayúdenme a compartir para que otras personas pues que estamos a veces iniciando, necesitamos tener un poquito de conocimiento en esto para lo que pues lo que más común nos llega a nosotros, que es la carga, y no solamente a veces solucionamos cambiando el puerto de carga, sino que pues ya ahora nos falla a veces las líneas de datos. Listo, entonces en un próximo video vamos a estar mirando lo que es la entrada de carga tipo C, que tiene más líneas relacionadas. Entonces vamos a estar mirando. Como les digo, ayúdenme a compartir y déjenme en sus comentarios si quieren que hablemos de lo que es el puerto de carga tipo C. Entonces les agradezco mucho, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.